salmo muy bonito. Y decía muy bien que es un salmo gradual. Los conocemos como salmos graduales porque eran los que cantaban los peregrinos que subían a Jerusalén cuando iban subiendo las gradas, es decir, los escalones, los peldaños de las escaleras que les llevaban al templo de Jerusalén. Hace algunos años, en Jerusalén, un día muy, muy caluroso, estaba yo agobiado por el calor y cansado, y me senté en una de esas gradas, una de esas escaleras antiguas que subían al templo, un cachito que queda allí de nada. Y estaba allí sentado, sudando, y empecé a fijarme en lo mal hecha que estaba la escalera. Me llamó la atención. Qué mal hecha está, no tiene dos peldaños iguales, oye, unos más anchos, otros más estrechos, unos más altos, otros más bajos. Y a un amigo mío, judío, que se llama Ariel Belinco, le dije, oye, vaya escalera mal hecha, qué chapuceros. Y me dijo, qué ignorante que eres. Y esa escalera se hacía así a propósito, esa y todas, para que la gente no pudiera subirlas deprisa. Si la escalera está muy bien hecha y todos los escalones son iguales, pues la gente la sube del tirón. Había que subir despacito y centrados y concentrados en lo que iban a hacer, que era adorar al Señor. Y cuando iban subiendo esos escalones, pues iban pensando en el Señor, iban centrados porque si no se caían. Pues quiera el Señor que en esta mañana seamos capaces de estar centrados, esta mañana y siempre, ¿no? En el Señor y en las verdades que hay en su santa palabra para nuestras vidas. Amén. Que así sea. Seguimos con personajes y pasajes del Antiguo Testamento, aunque dentro de poco cambiaremos, pero nos quedan unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento y yo quiero hablaros hoy de un pasaje del Antiguo Testamento. El título de este mensaje es Que caiga el manto sobre mí. Bonito título. Seguramente que algunos ya sabéis de qué voy a hablar. Que caiga el manto sobre mí. Una pregunta para todos y cada uno de vosotros. ¿Cómo te sentirías si un día, por ejemplo, por la tarde, estás en tu trabajo, sea el que sea, estás haciendo lo que sea, tu trabajo, y se presenta delante de ti y se pone a tu lado un hombre rudo y sobre todo extraño? Se pone delante de ti, se quita el manto que lleva, te lo pone sobre los hombros y se marcha sin decirte ni una sola palabra. Eso fue lo que le sucedió a Eliseo. Y de eso quiero hablaros en esta mañana, de Eliseo y de Elías. Quiero hablar de los dos, pero especialmente de Eliseo. Dos hombres de Dios. Pero antes me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis y pediros un favor a cada uno. Que nadie, absolutamente nadie, esté pensando que yo al preparar este mensaje y al predicar este mensaje estoy pensando en alguna persona de la iglesia. No, eso no se hace ni se debe hacer. Esta predicación, este sermón, como queréis llamarlo, lo he preparado pensando en todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un momento que creo que debemos de estar pensando en estas cosas. ¿Y por qué digo esto y por qué le doy tanta importancia? Pues porque los púlpitos de las iglesias no se utilizan para mandar recaditos ni indirectas a nadie. Yo he preparado esto pensando en la iglesia a compromiso con Cristo. En todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Eso no se hace, no se debe hacer nunca. Entonces, cuando voy a exponer lo que voy a exponer, lo hago pensando única y exclusivamente en la iglesia compromiso con Cristo. Y ahora os invito a abrir vuestras Biblias por el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Reyes 19. Primera de Reyes 19, versículos del 19 al 21. Ya lo tenéis todos. Entonces lo leemos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Partiendo él de allí,
halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Un pasaje precioso. En primer lugar, voy a hablaros de los dos protagonistas de esta historia, Elías y Eliseo, dos hombres de Dios, dos profetas del Altísimo. ¿Cómo era Elías? Un hombre rudo, un hombre del campo, procedente de una región pobre, muy pobre. Llevaba unas vestiduras bastante poco comunes. No llevaba ropa del Corte Inglés, ni de Armani, ni de Emilio Tucci. Llevaba un vestido de pelo de camello. Qué cosa más curiosa. Ceñido con un cinto de cuero. Sabemos muy poco de Elías, sus antecedentes, muy poco. Aparece de pronto en escena y lo hace para anunciarle a un mal rey, por cierto, al rey Acab, que vendría una sequía tremenda sobre la tierra. Acab, que se había convertido ni más ni menos que en adorador de Baal. Casi nada. Uno de los más grandes profetas del Altísimo, era un hombre extraño, un hombre vestido con ropas poco comunes. La gente normal no llevaba ese tipo de ropas. Por cierto, era alguien parecido, muy parecido a Juan el Bautista. Para el pueblo de Israel, Elías es alguien muy, muy especial, pero muy especial. En el Monte Carmelo hay una estatua de Elías de unos 3 metros de alta y está con un cuchillo en la mano, recordando lo que pasó con los profetas de Baal, ¿os acordáis, no? El ministerio de Elías fue un ministerio de denuncia y de anuncio de juicio. Anunció a Acab y a su mujer, que por cierto era más mala que él todavía, y ya les decide, a Jezabel, lo que iba a suceder. Acab y Jezabel intentaron matarle varias veces, pero no lo consiguieron porque el Señor le protegió. Elías fue un hombre con una tremenda autoridad espiritual. Y a mí me encanta leer el pasaje ese donde se presenta y deja su carta de presentación. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá ni habrá rocío, sino por mi palabra. Es decir, no va a volver a llover hasta que yo así lo diga. Ese era el profeta Elías, un hombre con unas vestiduras muy raras, pero un hombre con una autoridad espiritual tremenda. El otro protagonista, Eliseo, un hombre también de campo, miembro de una familia adinerada, con una posición social muy cómoda, gozaba de buena posición. Tenía 12 yuntas de bueyes, al alcance de muy pocos. Cuando se encontró con Elías, estaba labrando unas tierras que seguramente eran de su familia. Antes de seguir a Elías, hizo una fiesta para despedirse de su gente y sacrificó 2 bueyes, algo también al alcance de muy poca gente. Fijaros qué bonito. El ser alguien importante y miembro de una familia seguramente adinerada no impidió en ningún momento que siguiera y que sirviera fielmente a Elías. No fue ningún impedimento y además le sirvió fielmente. El Señor sabe perfectamente a quien llama en todo momento. Los hombres casi nunca solemos entender las cosas que hace el Señor, casi nunca. Pero el Señor siempre hace lo correcto y lo hace en el momento correcto y oportuno. Eliseo seguramente fue el profeta que más milagros hizo. Una muestra clara de su autoridad y del poder del Señor que había sobre él.
El ministerio de Eliseo estuvo más centrado en las personas que el de Elías, el ministerio de Elías fue más bien de anunciar juicio y todo lo demás. Elías y Eliseo, dos hombres en algunas cosas muy diferentes y en otras muy parecidos. Qué curioso. Diferentes y parecidos. Hay diferencias en su carácter, en su apariencia, en sus vestiduras, en su ministerio y en un montón de cosas más. Y en otras cosas muy, muy parecidos. Mirad, Elías posiblemente era un nazareno, había hecho voto de nazarear a Dios. Vivía frugalmente y apartado de muchísimas cosas, mientras que Eliseo pues gozaba de una posición muy acomodada, no le faltaba de nada, tenía de todo, y en eso eran muy, muy diferentes. Pero lo más importante era que en otras cosas que eran las más importantes eran muy parecidos. Los dos eran siervos del Señor, los dos eran nombres de Dios, y los dos buscaban la gloria del Señor y todo lo que eso implica. ¿Qué nos enseña esto? Pues que el Señor llama a quien a Él le apetece. Llama a quien Él quiere. Casi nunca se suele equivocar, por no decir nunca. Y no importa la raza, el color de la piel, la condición social, la condición económica, ni muchísimo menos. Y Dios, cuando llama a alguien, quedaros con esto, por favor, siempre le capacita. El Señor puede llamar a quien Él quiera y estará más o menos preparado y tendrá más o menos experiencia, pero el Señor le va a capacitar y le va a enseñar todo lo que necesite saber a su debido tiempo. Veamos la invitación que fue entendida o el llamamiento que fue obedecido. Aquí hay tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de Elías y Eliseo. La forma, las circunstancias y las lecciones que debemos sacar de esto. La forma. Elías se quitó el manto y lo puso sobre los hombros de Eliseo. El manto y no otra prenda. Tenía que ser el manto. ¿Por qué el manto? Pues porque el manto era símbolo del oficio de profeta. Y poniendo el manto sobre Eliseo, estaba mandando un mensaje a toda la gente de los alrededores. Eliseo, cuando llegue el momento, va a suceder a Elías en su ministerio, cuando Dios lo disponga y cuando Eliseo esté preparado. Mientras tanto, Eliseo se ocupará de servir a Elías y los dos se encargarán de servir al Dios de Israel. Echar el manto sobre Eliseo significaba que Eliseo iba a sustituir a Elías en todo lo que Elías estaba haciendo, cuando llegara el momento y cuando el Señor decidiera que era el momento oportuno. Y fijaros qué curioso, todo fue hecho bajo la dirección de Dios. Retroceder al versículo 16, por favor. Hemos empezado leyendo el 19, pero mirad lo que le dice el Señor a Elías en el versículo 16. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Lo que hizo Elías fue todo lo que el Señor le había mandado que hiciera. Las circunstancias. Eliseo estaba arando. El trabajo dignifica a los seres humanos. Hay quien piensa que el trabajo es un castigo. Una vez hace mucho tiempo me dijo un comunista que el trabajo era un castigo. Le dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Es la mejor manera de ganarse la vida honradamente. Y además con nuestro trabajo podemos dar gloria a Dios, no como hacen otros. Entonces, de castigo y de maldiciones, bueno, prefiero pensar que dignifica a los seres humanos. Los llamamientos más claros de Dios que veo en la Biblia frecuentemente llegan para aquellas personas que están trabajando. Qué curioso. Por ejemplo, David, rey de Israel, ¿qué estaba haciendo? Cuidando de las ovejitas en el campo. Pedro, Simón Pedro, el buen apóstol, ¿qué estaba haciendo? Pescando. Y a otros el Señor les llamó, pues, cuando trabajaban en una imprenta, o de carpinteros, o de calefactores, o de lo que sea. ¿Vale?
cuando el Señor quiere y cuando en su infinita sabiduría y misericordia dispone que sea. Hay un pasaje en el libro del profeta Amós que a mí me encanta. No digo la cita porque lo voy a leer yo. Me gusta leer este pasaje con frecuencia porque me siento muy identificado con el profeta Amós. Dice el profeta Amós: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Soy pollero y recojo higos silvestres. Pero estando yo detrás del ganado, el Señor me llamó y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. En aquel tiempo los profetas eran alguien muy, muy especial, muy reconocido por el pueblo de Israel. Eran la yed del pueblo, de los estratos más altos de la sociedad israelí. Pues el profeta Amós dice: no soy ni profeta ni hijo de profeta. Amós era un hombre de condición muy, muy humilde. Cuidaba de los bueyes y los ratillos libres. Recogía higos silvestres para sacar unos euros extras. Algunos hemos llegado al Señor de contextos muy, muy alejados del cristianismo. Y no hemos tenido el privilegio de tener familiares evangélicos, ni siquiera cristianos. Pero el Señor nos ha llamado, porque el Señor llama a quien a Él le apetece. Pues gloria al Señor. ¿Vale? Las lecciones importantes que hemos de sacar del llamamiento de Eliseo, que son algunas importantes. Quien elige es el Señor, no nosotros. El que elige es Él, nunca nosotros. Acordaros de Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y Dios quiere que su llamamiento, cuando llama a alguien, sea conocido por todo el que pueda enterarse de la cosa. Cuando puso el manto sobre Elías, toda la gente del lugar supo lo que aquello lo que significaba. Y supieron lo que pasaba. La mejor manera de saber algunas veces que Dios te está llamando es estar haciendo lo que estaba haciendo Eliseo, trabajar. Y el Señor, si quiere llamar, llamará. 3 detalles bonitos de lo que hizo Elías poniendo el manto sobre Eliseo. Reconocimiento. Eliseo conocía perfectamente lo que suponía aquello. Sabía lo que significaba y lo que involucraba. Alguien tan reconocido y tan conocido como Elías, haciendo lo que estaba haciendo, estaba diciendo claramente a todo el mundo que Eliseo le iba a suceder. Y esto me sugiere a mí algunas cosas interesantes. Cuando el Señor llama, los que reciben el llamamiento suelen saber lo que significa, lo que conlleva y todo lo que involucra el llamamiento del Señor. Aunque siendo justo y comprensivo, he de decir que algunos tardan tiempo en darse cuenta de que Dios les está llamando. Algunos tardan bastante tiempo. Por ejemplo, el que está aquí hablando. Otros sencillamente no se lo creen. ¿Cómo me va a estar llamando a mí el Señor si en la iglesia hay gente mucho más preparada y más capacitada que yo? Seguramente que me estoy equivocando. Seguramente que te estás equivocando. Otros es que no lo creen. ¿Cómo me va a estar llamando a mí? Pero os aseguro una cosa, no importa que lo creáis o que no lo creáis. El Señor, de una manera u otra, te va a hacer entenderlo, sí o sí. Me gusta a mí mucho leer la reacción de Eliseo, lo acabamos de leer ahora mismo. ¿Qué hizo? No se lo pensó 2 veces. Salió corriendo tras Elías. Algunas cosas en la vida se ven con tanta claridad que no hace falta darle muchas vueltas. No hace falta ni siquiera tiempo para pensarlo. Hay un texto en el libro del profeta Isaías que dice que hay un camino que está tan claro que hasta el más torpe lo va a encontrar. Eliseo salió corriendo tras Elías y le pidió tiempo para despedirse de sus familiares y de sus amigos.
también era una muestra más de la aceptación del llamamiento. Y creo que nunca está de más hacer bien las cosas, hacer las cosas de manera correcta, y puedes explicarles a tus familiares pues lo que vas a hacer, aunque algunos se van a escandalizar y no lo van a entender. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Siempre habrá gente en tu entorno que no lo entienda, y puede haber gente en tu entorno que incluso no lo acepte. Familiares tuyos que digan, ¿pero dónde va este dejando su trabajo y marchándose a un seminario a estudiar? Pues si el Señor te llama, pues al que le debes obediencia y respeto es al Señor. Y todo lo demás, pues bueno. El hombre y la mujer de Dios que aman al Señor y quieren hacer su voluntad, la van a reconocer cuando llegue. Tardarán un poco de tiempo, pero al final lo van a entender. El llamamiento del Señor puede venir en cualquier momento y la respuesta debe ser, pues si puedes, inmediata, incondicional y sin reservas. Enseñanzas de la respuesta de Eliseo, porque la respuesta de Eliseo nos enseña cosas, en mi opinión, importantes. Tomó 2 bueyes, los sacrificó, quemó los útiles de trabajo y con esas maderas coció los bueyes. Hay quien dice que el movimiento se demuestra andando, y es verdad. Decir cosas es muy fácil, pero hacer cosas que corroboren las cosas que has dicho ya es otra cosa. Y algunas veces pues decimos muchas cosas. Pues queda muy feo decir unas cosas y hacer otras. Decir que voy a ir en esa dirección y que tus acciones muestren o indiquen que vas en la dirección contraria. Eso está muy feo. Las palabras que no son corroboradas con las acciones son palabras vacías, palabras huecas que valen muy poco. Y eso en la vida de un cristiano no debería suceder nunca. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Eliseo hizo una fiesta para despedirse de sus seres queridos y de sus amigos y vecinos. Una muestra más de la autenticidad de la decisión de Eliseo. Esto va en serio, ¿eh? Y me gusta otra cosa más de la actitud de Eliseo. Quemó los puentes. Una muestra más de que aquello iba, pero muy en serio. Hay personas que deciden servir al Señor, pero siempre dejan algún puentecillo por lo que pueda suceder. Una muestra de que la fe no anda muy firme o de que a lo mejor no terminamos de confiar en el Señor todo lo que deberíamos. En algunos casos es simplemente falta de fe o de confianza en Dios. Y eso creo que al Señor no le agrada. Si leemos Lucas 9:62, recordaremos que el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Y no dice de 10, 4 o de 10, 5 o el 25%. No, ninguno. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Lo dijo el Señor. Pues Eliseo miró hacia adelante, no miró hacia atrás. Miró detrás de Elías y además estuvo durante un tiempo sirviendo. Creo honestamente que cuando Dios llama, pues quizá lo más sabio será quemar algunos puentes. Ahora, eso no significa que Eliseo no evaluara el coste de lo que iba a suceder, ¿eh? Pero creo honestamente que algunos se pierden grandes bendiciones porque no están dispuestos a quemar los puentes y a pagar el precio que conlleva servir o seguir al Señor. De verdad que algunos no saben lo que se están perdiendo, ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa. Y por último, quiero hablaros de la identificación de Eliseo con Elías, porque hay muchas cosas en las que se sintió plenamente identificado con Elías.
Lo de Eliseo fue una doble respuesta, porque se levantó y siguió a Elías. Pero es que además le servía. Durante un tiempo, durante el tiempo que anduvieron juntos, Eliseo se convirtió en el siervo de Elías. Creo y recuerdo que algunos de nosotros, por no decir muchos, durante algún tiempo, estuvimos siguiendo y sirviendo a otros creyentes. Está bien. Fueron nuestros maestros, nuestros pastores, los que nos discipularon, los hermanos que fueron nuestros mentores, que cuidaron de nosotros. Pues seguramente, segurísimamente, que durante algún tiempo les seguimos y les servimos, en mayor o menor medida. Es posible que algunos, muchos, se lo merecieran, igual otros no. Y otros, cuando les servíamos, pues no hacíamos nada extraordinario, porque también nos servían ellos a nosotros cuando nos estaban enseñando y discipulando. En lo que hizo Eliseo con Elías se vio su carácter y lo que había en el fondo de su corazón. Era un siervo, un esclavo, que servía a pleno tiempo a Elías. Hay muchos creyentes que son auténticos siervos, y siervos con letras mayúsculas. Y no tienen ningún problema en servir al Señor y en servir a los hermanos, y lo hacen con un gozo y con una alegría digna de admiración. Creo que Eliseo debe de sentirse bien sirviendo a Elías, y algunos hermanos se sienten plenamente felices sirviendo a otros creyentes. Gloria a Dios por esos hermanos. En la vida de Eliseo y en cómo respondió al llamamiento de Dios, hay algunas lecciones prácticas también que creo que son muy importantes. Si el Señor te llama, no esperes nada extraordinario, no esperes nada sobrenatural. Algunos creyentes esperan que se abran los cielos y que baje una escalera allí roja y los ángeles tocando las trompetas y las arpas y no sé qué. No. Normalmente cuando el Señor te llama suele ser algo muy, muy sencillo. Muy sencillo. Sirva el ejemplo de cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, que me encanta. Estaba Mateo allí contando las perrillas en el banco de los tributos que cobraban para Roma. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso delante de Mateo. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Oye, espérate que voy a echar cuentas a ver si me sale ventajoso, a ver los pros y los contras, a ver qué pierdo y qué gano. Se levantó y le siguió. Qué bonito. Las cosas sencillas, como esta. Sencillo, pero precioso, extraordinario. Sígueme. Se puso en pie y se fue detrás del Señor. Y murió, asesinado por el Señor. Nunca es un error seguir y servir a otros creyentes. Nunca. Y menos aún, nunca es un error seguir y servir al Señor. Todo lo contrario. Es lo más bonito que le puede pasar a un creyente. Ahora, hay que evaluar lo que viene detrás. Y algunas veces pues vienen cosas de todo tipo. Y algunas veces duras y desagradables. Incluso algunas veces el llamamiento del Señor puede conllevar algún peligro. Bueno, pero mirad lo que voy a decir. No hay nada más peligroso que desatender el llamamiento o desobedecer el llamamiento del Señor. Lo demás es poca cosa. Nunca habrá nada más peligroso que desatender al Señor cuando te llama o desobedecerle. Por tanto, acordaros de Eliseo. Y si el Señor te llama, pues ponte en marcha, tira hacia adelante. Si tienes que quemar los puentes, los quemas y sigue al Señor, que es lo más grande que puede haber en esta vida. Dios puede llamar a personas muy diferentes. Lo vemos con Elías y con Eliseo, diferentes en unas cosas y parecidos en otras. Creo, honestamente, que el Señor de una manera u otra llama a todo el mundo a servir,
unos en unos ministerios y otros en otros. Y también creo que Dios tiene un plan para cada persona. Pues intentar obedecer en las cosas que entendéis y el Señor os mostrará cosas que ahora mismo no entendéis. Obedecer en las cosas pequeñas y el Señor os mostrará cosas inefables, grandísimas. Y recordar, por favor, siempre que Dios muestra su voluntad a personas que están haciendo lo que deben y que están preparados y dispuestos para obedecer su voluntad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque de una manera u otra nos has llamado a todos a seguirte y también nos llamas a servirte. Unos obedecen y otros no lo hacen. Los que no lo hacen no saben lo que se están perdiendo, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, gracias por tu iglesia, por todas tus bendiciones y gracias por la promesa celestial eterna que tenemos de poder estar contigo. Guárdanos cerca de ti y si es tu voluntad, Señor, úsanos para la gloria de tu reino. Amén.